Vámonos al primer tema, que tiene que ver con el secretario de Hacienda, Marco Moreno Mejía, quien, pues mire, estábamos analizando el tema de este recurso que, de acuerdo a esta modificación a la ley de Iztecali del 2015 que hizo Kiko Vega, pues obliga a los ayuntamientos, a los poderes públicos como el Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo, a todos aquellos entes y dependencias de gobierno, los lleva hacia que atiendan el déficit del recurso que se le debe a Iztecali. Esto, pues bueno, usted dirá, pues está bien, incluso yo lo veo con buenos ojos a partir de que pues, todos los que estén metidos en la misma dinámica de jubilaciones y pensiones tendrían que salvar Iztecali. Pero también esto es como cuando en las familias te dicen, ¿y por qué yo si yo no le hice nada, no? Y ese es el caso de muchos ayuntamientos, en el caso, por ejemplo, de Tijuana, que nunca le ha debido a Iztecali. Bueno, le generó deuda en ciertos momentos de administraciones como la de Astiazarán, recuerdo en un mes, pero lo amenazaron con que le iban a retener recursos federales y ya lo dejó de hacer. Y así hubo momentos en que Tijuana con González Cruz también dejó de pagar una que otra quincena, pero al final tanto el ayuntamiento de Tijuana como el de Rosarito no presentan adeudos históricos. Esto que llevó a que la propia autoridad, hoy la Secretaría de Hacienda, con Marco Moreno Mejía, diga, a ver, todos entren. Todos le tenían que entrar porque apegado a este artículo de la ley de Iztecali, pues lo tenemos que hacer. Y no solamente eso, sino que llevó al Congreso del Estado a presentar una modificación para ahora sí obligarles que en caso de que no entreguen o en caso de que no atiendan este déficit, pues retenerles este recurso. A lo que ya sabe que el buen Villa con su análisis sesudo y crítico decía que era una especie de extorsión, ¿no? Y nosotros pues hacíamos pues también esta crítica sobre si qué parte o qué tanto era extorsión o qué tanto era lo que hacíamos. Lo importante acá, ante esto, es ver pues, la respuesta de la propia autoridad, ¿no? ¿Qué es lo que dice el propio secretario de Hacienda? Quien nos decía, pues no es extorsión, nos estamos apegando a este artículo y lo importante es ver pues hacia dónde se va Iztecali. La verdad es que lo hace bien el secretario, de una manera, pues, respetuosa, y nos refiere y nos hace un análisis de lo que está sucediendo con Iztecali, lo cual, pues sí o sí le tienen que entrar, y más con esta modificación que hizo el Congreso del Estado. Pero antes de ir con lo que dijo el secretario, ya llegó acá el buen Villa, que otra vez Ferromex le hizo pasar una mala jugada. Maldito sea. Insisto, algún día podré ver a la cara a la REA y le voy a escupir, evidentemente. Sí, Jorge, estaba escuchando lo que estabas comentando, la situación de que ya nos había pedido, ¿no? Desde hace días que hiciéramos pues especificaciones, ¿no? Que al final no eran tan propiamente... ahora sí que no los extorsiono, se lo juro. Se los prometo. No es algo que yo esté haciendo realmente. Pero al final, pues, ahí está la aclaración, ¿no? Que se va a estar realizando. Y es que termina siendo algo, Jorge, complejo que se dio desde la administración de Francisco Vega de la Madrid. Una reforma a la cual a Francisco Vega, la verdad, le faltó valor para hacer las reformas correspondientes y terminó pues prácticamente cargando la responsabilidad por completa al Estado y no puso mecanismos para tratar de suavizar un poco la situación pues, de las aportaciones y de todo lo que representa el pago a los bonos de Iztecali, ¿no? Sí, entonces no lo atendieron como tal. Nada más ahí pues la aclaración que hace el secretario es que no es una extorsión, que es es un trabajo que se están haciendo, que han sido muy respetuosos de atenderlo como déficit. Señala que en el caso de los bonos verdes, pues es un financiamiento que lo han establecido muy claro de que no se trata de un endeudamiento, aunque al final del día si no se paga, pues va a terminar siendo un endeudamiento y que pues obviamente utilizan mucho estas palabras muy técnicas, tecnócratas, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, para poder pues concretar o que se vea políticamente correcto.
La realidad es que nos han vendido mucho este discurso de salvar Iztecali, pero se necesita una política de fondo, que era lo que nosotros hablábamos. ¿Por qué? Porque hay muchos pendientes, lo sabe bien el secretario de Hacienda, como también lo sabe que tiene que meter mano para poder generar el dinero. Habrá, por ejemplo, el Poder Judicial que diga, pues yo no obtengo propios recursos, o los recursos que obtengo de manera propia, pues son mínimos. No me alcanza a cubrir este recurso, que dicho sea de paso, hay adeudo en finiquitos para alrededor de 60 trabajadores del Poder Judicial. Hay que recordar que la administración de Francisco Vega de la Madrid no pagó 200 millones de pesos, si mal no recuerdo, al Poder Judicial, por ejemplo, por el tema de que simplemente no tenía liquidez Francisco Vega de la Madrid. Esto generó manifestaciones en diversos sectores, parálisis en diversas dependencias o áreas de gobierno u organismos autónomos porque no tenían dinero. Es una deuda de 100, 200 millones de pesos que no se va a pagar ya porque el Poder Judicial durante la administración de Salvador Ortiz Morales no presentó la reserva técnica, perdón, no presentó la controversia constitucional requerida para poder exigir el recurso de vuelta. Entonces se consideró como un juicio extemporáneo o una petición extemporánea, la cual fue desechada por el propio la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿A qué voy con esto, Jorge? Que también si vamos a eso, el Estado también les debe. El Estado también retuvo dinero a Iztecali. De hecho, el Estado era de los entes que más le debía a Iztecali. Iztecali le debía a Iztecali, ¿no? Entonces, nomás para que entendamos un poco la situación. Obviamente, como lo comenta, es un tema de fondo, es un tema de jubilaciones dinámicas, es un tema de flujo que se da hacia el propio, para el pago de los finiquitos, para el pago de Iztecali. Son muchas cuestiones que tienen que estarse analizando. Y si fuéramos más a fondo todavía, hasta los esquemas que planteaban los sindicatos para mejorar las condiciones o los ingresos de las personas cuando se jubilaban, que al final no correspondían a lo que habías cotizado, ¿no? Pero son muchas cuestiones que se tienen que realmente analizar. Mucha gente que formó parte o que estuvo de aviadora incluso. Hay mucha irregularidad ahí. Y no con esto quiero decir que el Estado es víctima y que los sindicatos son victimarios. No, hubo actos de corrupción de líderes sindicales y de gobiernos para ponerse en contubernio y beneficiar a ciertos sectores o beneficiarse mutuamente del recurso público. Y eso también es una de las cosas que trae en jaque o que tiene en escenario complicado al propio Iztecali, ¿no? Bueno, ahí está lo que dice el propio secretario. Digo, palabras más, palabras menos, nos da toda una explicación sobre esto. Incluso nos pasa el dictamen de lo que establecen. Y la verdad, sí, siempre es bien recibido cuando de manera respetuosa y sobre todo buscan aclarar ciertos puntos que dijimos acá. Le decíamos al secretario, el secretario también entiende un poco que lo que hacemos acá es mucha sátira de acuerdo a lo que se va estableciendo, pero pues bueno, dándole este pie al propio secretario que especificaba y aclaraba cada punto que lo que están haciendo es apegado a la ley, que las mismas dependencias y entidades de gobierno ya lo saben, ya lo entienden y de cierta manera lo aceptaron, a excepción de lo que está haciendo el Ayuntamiento de Tijuana y el Ayuntamiento de Mexicali, que esperando negociar ante el SAT principalmente el recurso que está pagando para que le regresen dinero y con eso pagar, pero sí hay una retención de este dinero, lo cual de acuerdo a lo que dice el propio secretario es legal y lo tendrán que hacer, al igual que con estos bonos, el bono verde y el bono que es para infraestructura hidráulica, pues será esta reunión del 4 de agosto, que será puntual lo que se establezca ahí para determinar cada uno de los proyectos a los que se va a destinar dinero. Lo que sí, Jorge, es que nunca dijimos que fuera ilegal lo que está haciendo, ¿eh? No. O sea, dijimos que obviamente compromete y complica la situación a los ayuntamientos, que no es realmente una solución de fondo y eso lo sabe el propio secretario Marco Moreno. Y por otro lado también comentábamos que, digo, a manera de broma, que era un tema de extorsión, pero pues pone en un escenario complicado a los gobiernos municipales porque tampoco tenían presupuestado el pago de este recurso. Y por otro lado, Jorge, ¿cuántas veces no hemos escuchado? No es un endeudamiento, pero lo tenemos que pagar a fuerzas. Sí. Algo me viene a la memoria, algo llamado desaladoras de Francisco Vega de la Madrid, que nos juró y perjuró que no era un endeudamiento. Pero aún así era algo que se tenía que pagar de manera recurrente con un financiamiento con intereses. No sé si eso entra en calidad de préstamo para ellos, pero pues para uno que es un simple mortal, pues sí parece un préstamo.
Nos dice el secretario de Hacienda que ya hay 13 obras que están por desarrollarse de acuerdo a este bono y financiamiento sostenibles de Baja California, y que es el Comité Técnico de Inversiones quien va a la información correspondiente a estos proyectos. Sería importante invitar al secretario de Hacienda que venga para acá. Que sería importante para que nos diga cuáles son estas obras y todo. Después, si quieren, de la reunión con el Congreso, ¿no? Allá ahí lo estaremos viendo con el Congreso del Estado, con el Gobierno del Estado, perdón. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.